De regreso a CIPSE Noticias, más temprano en la línea telefónica ya se encuentra el neurólogo Jorge Salazar Ceballos. Estaremos platicando de la relación entre el cerebro y la guerra. Buenos días, doctor, bienvenido. Buenos días, Fátima. Un saludo para ti en el estudio, para tu público. Pues sí, el tema de la guerra y de las lesiones cerebrales, pues vamos a decir que está en el foco de la atención, ¿verdad? En algunos medios de difusión, y es que la guerra tiene efectos no solo desde el punto de vista psicológico, tanto en la población civil, que desafortunadamente es quien más la sufre, sino también entre las Fuerzas Armadas, ¿no? Pues bien, existen algunos reportes, principalmente provenientes de los Estados Unidos, que señalan que durante las guerras de Afganistán e Irak, entre los años de 2001 a 2014, muchos de estos soldados, se habla de cifras cercanas a más de 200,000 soldados y veteranos de estas guerras, han presentado lo que le denominan la lesión cerebral traumática leve. Es decir, estos pacientes, posterior a explosiones, pues por las bombas, por los proyectiles, por las lesiones por las armas de fuego, presentan dolor de cabeza, trastornos del sueño, mareos, problemas con la vista, zumbido de oídos, cambios de humor, problemas de la memoria inmediata y del habla, incluso hasta se habla de convulsiones en relación a este grupo de pacientes. Y bien, no se han puesto de acuerdo en cómo estas explosiones pueden producir daño a nivel cerebral, pero está bien documentada la presencia de este síndrome entre los soldados y los veteranos, que dicho sea de paso, no existe un tratamiento efectivo para reducir la presencia de estos síntomas o para prevenirlos. Y es motivo de todo un debate, puesto que cuando se lanza una bomba y ocurre una explosión, existen una serie de componentes como resultado de dicha explosión. La explosión en sí precipita una serie de reacciones químicas, hay una expulsión de gases, y entonces se forma toda una esfera de aire y de gas a una gran velocidad que algunos señalan que es muy superior a la del sonido. Esto se denomina onda de choque, pues esta onda de choque va a impactar cualquier objeto que se encuentra a su paso, incluidos los soldados, ¿no? Que permanecen muchas veces inmóviles en el sitio de la explosión, y parece ser que esta onda de choque es capaz de ingresar por los orificios del cráneo, esto es por la nariz, por los ojos, por los oídos o por la boca, y pudiera ser la explicación de la presencia de estas lesiones que persisten o de estos síntomas, ¿no? El cómo se puede llegar a producir esto, pues no está del todo claro, ¿verdad? Se cree que estas ondas de choque pueden afectar el cerebro, ¿no? De diferentes maneras, pueden producir microinfartos cerebrales, puede deformar el cráneo, ¿verdad? Y que literalmente se comprima el cerebro, o pueden, por ejemplo, producir alteraciones en el movimiento de los líquidos que componen la sangre y el tejido cerebral, y que esto puede traer como consecuencia la aparición, pues, de todos estos síntomas, ¿no? Lo cierto es que está bien reconocido y comprueba una vez más los terribles efectos que la guerra tiene, no solo desde el punto de vista psicológico, sino físico, no solo entre la población civil, sino entre los elementos del ejército, de las Fuerzas Armadas, ¿no? Así es. Doctor, y muchas veces estos daños son irreversibles, doctor. Es correcto, y no hay un tratamiento eficaz. Pero fíjate la cantidad de soldados en quienes han determinado, se habla de más de 230,000 veteranos de guerra. Entonces yo me preguntaría, bueno, pues con todas estas guerras que hay en el mundo, pues la que está ahorita más en los medios es la guerra de Ucrania y de Rusia, pero existen muchos otros conflictos bélicos, ¿no?, que se vienen desarrollando en el mundo. Ahí está el caso de Siria, ¿no?, o guerrillas urbanas,
todos estos soldados, elementos de las Fuerzas Armadas que se ven expuestos, ¿no? Pues uno diría, muchas veces contabilizamos el daño únicamente en base a los muertos, pero también hay efectos a corto o mediano plazo, y el cerebro es uno de los elementos pues que más se puede lesionar, ¿no? Entonces parece ser que esta lesión cerebral traumática se asocia sobre todo al uso de explosivos, ¿no? Que si bien no pueden no producir en el soldado pues, una lesión física, sí es capaz de modificar el funcionamiento cerebral y producir todos estos síntomas de manera permanente. Así Pues es. no ha habido una forma o un consenso para prevenir estas lesiones en los soldados o darle un tratamiento eficaz. Entonces son pacientes que están con estos síntomas todo el tiempo y que no encuentran una explicación. Pues parece ser que está relacionado con la explosión, con las explosiones, ¿verdad? A consecuencia de los misiles, de las bombas. Así es, pues terrible esta situación ya de por sí, ¿verdad? El simple panorama es aterrador, pues todavía que existan seres humanos que de alguna forma tienen que entrar a la milicia porque encuentran ahí una oportunidad económica, ¿no? Para sustentar su día a día, pues todavía es más preocupante, doctor. Y como siempre le agradecemos muchísimo que podamos bajar estos temas aquí a CIPSE Noticias más temprano, por supuesto con información tan verídica como la que usted siempre maneja. Gracias, doctor. Claro que sí. Hasta luego, nos vemos la próxima semana. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Nosotros tenemos más información, nos vamos a ir con Humberto. Adelante.